Bueno, ¿cómo andan? Este video para comentar un poco el último tweet de Federico Sturzenegger, que está un poco rearmando una de las esferas que es muy útil a la industria nacional, que es el antidumping, una herramienta de defensa comercial contra el comercio desleal. ¿Cómo funciona el antidumping? ¿Qué es? ¿No? Porque evidentemente tampoco lo entendió Sturzenegger, o por lo menos hay que pensar que en este caso no es que no lo conozca, sino que seguramente hay intencionalidad ahí. Lo que él dice en sustancia es que, bueno, es una herramienta de proteccionismo y, bueno, casi como que es una barbaridad inventada por la industria local para defenderse de la competencia y así de esa forma tener precios muchísimo más altos que a nivel internacional. A ver, el antidumping es una herramienta de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Es la OMC, es algo que rige a todos los países, la sucesora del GATT, desde los años 90. Se firmó este acuerdo grande entre todos los países, liderado obviamente por los países occidentales, que tanto aman el gobierno de Milei, Estados Unidos y la Unión Europea. Los principales usuarios de la herramienta del antidumping son justamente Estados Unidos y Europa, ¿sí? Protegiéndose muchas veces, bueno, de China, del resto de la competencia, a veces entre ellos. Pero ¿cuál es el sentido, cuál es el sentido de la definición de antidumping? El antidumping es, cuando una empresa hace dumping es porque tiene seguramente monopolio en su propio mercado y entonces puede empezar a diferenciar precios. Puede cobrar 100 en su mercado interno, por ejemplo, y cobrarte 80 a la exportación, 80 en Argentina. Entonces, en verdad, lo que está haciendo es que en Argentina está cobrando mucho menos que el precio internacional. ¿Por qué hace eso? Hace eso porque quiere, obviamente, destruir la industria a nivel local, aprovechando su monopolio en su país, y de esa forma quedarse con el mercado argentino. Eso es lo que se llama una práctica desleal, es una definición de la Organización Mundial del Comercio. No es ningún delirio acá peronista ni del marxismo internacional, es algo que viene hace mucho, ¿no? En el comercio internacional, la cuestión del dumping es algo de la cual se habla muchas veces. Y lo que me parece importante, generalmente, cuál es, efectivamente, se encuentran que vos hiciste dumping, tu empresa hizo dumping, y entonces hay una sanción por ello, y la sanción no es que se pone el precio en 150 o $200 cuando teníamos precio de $100 en el mercado interno de la empresa, en el mercado de origen de la empresa, y 80 en Argentina. No, generalmente vamos a volver a un precio tipo 100 o incluso menos, un precio que es el precio internacional. No se va a plantear una cosa rara y un arancel o sea, un derecho, como se dice, que sea superior al daño que está causado y al margen de dumping, que es esa diferencia entre 80 y 20, que se descubre, ¿no? Que se investiga. Entonces, yo creo que ahí hay, detrás de esto, que parece, suscita, aparecen muchas cosas que no son verdaderas, hay una intencionalidad, ¿no? Y ahí quisiera aportar sobre algo que es relevante a mi juicio, y es que en los años 90 el gobierno, durante la convertibilidad, había llevado adelante justamente todo esto, ¿no? Acompañando a la OMC, había armado todo lo que es la Comisión Nacional de Comercio Exterior, toda una estructura para investigar el antidumping, diciendo que esa era la herramienta que iban a usar ahora los industriales y ya no las tarifas, ¿no? Recuerden que en los 90 se habían reducido muchísimo todo lo que son las tarifas de aduana. Entonces, bueno, la única herramienta que les quedaba es esa. Es una herramienta muy puntual porque vos podés hacer investigación contra un producto y contra un origen, que es el origen de la empresa que está haciendo el dumping. No puedes hacer, algunos se hacen con varios orígenes, 3 o 4, pero se sabe que hay múltiples productores de cada producto en el mundo y entonces nunca la intención es quedarse con un monopolio acá en Argentina. Y generalmente eso se ve en las investigaciones, ¿no? Hay muchísimas investigaciones en las cuales hay algunas importaciones que vienen con dumping, pero también es un mercado abierto con muchas importaciones
de otros orígenes o incluso del mismo origen investigado, pero que simplemente es otra empresa que no hace dumping, con lo cual incluso se acota un poco más porque es un producto y una empresa, ¿no? Entonces, bueno, era un problema para los años 90 porque queda claro que, como en esta instancia, los problemas de competitividad que tenía la industria argentina no se debía a exceso no sé, de impuestos, un tema de dumping muy puntual. Era un problema de competitividad por la apreciación cambiaria. Y es algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. En un año los precios, muchos precios subieron 20% en dólares, ¿no? Si uno mira algunos precios del IPC, de los productos básicos, de septiembre del 23 hasta noviembre del 24 han aumentado 20% en dólares. Entonces, el problema es de competitividad. El problema es que la suba de precios en pesos, cuando vos tenés el tipo de cambio planchado, también es una suba de precios en dólares. Entonces, la inflación que tenemos mensual en Argentina es una inflación en pesos y una inflación en dólares. El último dato de 2,7% quiere decir que los precios en dólares y en pesos subieron 2,7%, los precios del IPC. Así que ni siquiera yo creo, acá vamos a tener una gran diferencia respecto a los años 90. Pareciera que, como viene el discurso de Sturzenegger, diabolizando, ¿no? Esa herramienta del antidumping como si fuera del marxismo internacional, cuando desde la OMC repetimos, pareciera que la intención es que la industria nacional no se le va a dejar siquiera esa herramienta de defensa contra la competencia desleal para poder protegerse. ¿Sí? Se la está acusando a la industria nacional de precios por encima de los precios internacionales cuando es un problema que está teniendo la macroeconomía argentina porque está con este tipo de cambio afectando la competitividad de todos los sectores, no solo el agro, pero también, no solo la industria, digo, pero también el agro, que está teniendo muchos problemas. Así que fíjense que ni siquiera los sectores más competitivos se supone con ventajas relativas, si uno se pone en los términos ricardianos, ni siquiera el agro está pudiendo sacar la cabeza del agua en este momento. Así que bueno, me preocupó más el discurso del tweet, digamos, el contenido del tweet o por cómo estaba dirigido, ¿no? Poniendo los cañones en contra de una herramienta y indirectamente también poniendo los cañones en contra de la industria nacional con tal de proteger el modelo, ¿no? Con tal de que ingresen importaciones a mansalva y eso tire los precios para abajo. Y después, en cuanto al fondo del asunto, que es el decreto, son reducciones de tiempos, se supone, de la investigación, que es cierto que era algo muy largo y que ya hacía varios años que se venía debatiendo eso, y la unificación del trámite, que es algo que también se venía debatiendo y que se habían hecho algunos avances en ese sentido. En el cine me parece bien, pero es una herramienta. La cuestión no es la herramienta, la cuestión es hacia cuáles son los objetivos, ¿no? Y ahí se le agrega un par de cosas que habrá que ver cómo funciona, que es una opinión de la defensa de competencia y de defensa del consumidor, para ver si la investigación antidumping está bien, cosa que en el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio no se estipula, ¿no? Son cosas que ya están medio implícitas en toda la investigación, en todo el proceso de investigación que se hace hasta ahora. Así que bueno, este videito para comentar un poco esto, obviamente siempre tratando de apoyar la industria nacional, en este caso, bueno, es algo que me parece bastante grave, que pasó así, ¿no? Durante enero, como pasan tantas cosas, y que puede llegar a tener para algunas industrias algunas consecuencias importantes.